Acaban de matar a un hombre delante de mí. ¿Cómo han matado a ese hombre? No lo sé, le han disparado. Durante 3 aterradoras semanas, los ojos del mundo entero estuvieron puestos sobre Virginia y Maryland. Un francotirador sembraba el terror entre los ciudadanos. Había disparado contra 13 personas, 10 de las cuales resultaron muertas. Este es el relato de cómo las nuevas ciencias forenses y la investigación policial aunaron esfuerzos para resolver el caso. El 2 de octubre de 2002, la policía del condado de Montgomery, Maryland, investigaba una serie de muertes por herida de bala. James Martin, de 55 años, fue abatido de un solo disparo mientras metía las bolsas de la compra en su coche. Sonny Buchanan, de 39 años, muerto de un solo disparo mientras cortaba el césped de su jardín. Otro taxista de 54 años, asesinado a tiros mientras llenaba el depósito de gasolina. Nunca había ocurrido nada parecido en el condado de Montgomery. Vivimos en una comunidad muy segura, pero el índice de homicidios acaba de subir un 25% en un solo día. Todas las muertes parecían obra del mismo asesino. La policía sabía que habían disparado a las víctimas desde 100 o 200 metros de distancia, pero no sabían dónde se había apostado el francotirador. El FBI recurrió a las nuevas tecnologías de infografía para construir maquetas de las escenas del crimen y determinar cuál era el emplazamiento del francotirador. Y dado que el francotirador había conseguido escapar limpiamente, algunos pensaban que habría 2 personas implicadas, un localizador y un tirador. Mi teoría era que había un conductor con él y así es como conseguía escapar. Matas a una persona o matas a 2 personas, eso ya es una jornada completa para un asesino psicópata. Pero ahora llega una tercera y una cuarta en menos de 2 horas. Fue entonces cuando pensé que debía haber 2 personas. La cuarta víctima fue Sarah Ramos, de 34 años, que murió de un disparo mientras esperaba sentada en un banco frente a esta oficina de correos. Una niñera de 25 años también murió en otra gasolinera. Necesitamos una ambulancia en la esquina de Walnut y Connecticut. Es una mujer que estaba limpiando su coche y ha sonado un disparo. Está inconsciente y sangra por la nariz y por la boca. Y Pascal Charlotte, de 72 años, murió de otro disparo mientras cruzaba una calle de Washington, D.C. Un testigo dijo haber visto un Chevrolet antiguo de 4 puertas abandonando el lugar de los hechos con las luces apagadas. Creemos que puede tratarse de un tirador experimentado y eso aumenta nuestra preocupación. Las últimas 3 muertes proporcionaron a la policía la primera prueba forense. Había fragmentos de bala recuperados de las víctimas con el tamaño suficiente para ser analizados. Hacemos lo que llamamos una comparación por fragmentos para identificar la bala. Es casi como armar un rompecabezas. Cuando la bala sale por el cañón, las estrías del interior marcan la bala. El francotirador estaba utilizando balas del calibre .223. Las marcas de los fragmentos de las últimas 3 víctimas eran todas del mismo arma. Las balas eran balas de cabeza hueca, diseñadas para hacer el mayor daño posible. En eso consisten las balas de cabeza hueca, en aumentar la superficie de la bala cuando se abre. Esto sale a una velocidad de 1000 metros por segundo y cuando alcanza el cuerpo el impacto en sí ya es mortal, pero además empieza a dar vueltas dentro del cuerpo. Al día siguiente, una mujer de 43 años recibía un disparo en el parking de un centro comercial, esta vez más al sur, en el condado de Spotsylvania, Virginia. Pero por suerte, sobrevivió. Algunos testigos dijeron haber visto una furgoneta o una camioneta blanca en el lugar de los hechos. Pero con tan pocas pistas, los científicos tuvieron que confiar en que las nuevas técnicas de perfiles geográficos les ayudaran a identificar al asesino. Un francotirador había disparado contra 7 personas en Virginia y Maryland y empezaba a cundir el pánico entre la comunidad. Los investigadores tenían pocas pruebas físicas, así que optaron por las nuevas técnicas a su alcance para resolver crímenes. Durante años, la policía ha recurrido a las ciencias, a la física, la química, la biología, todas las ciencias puras. Pero ahora se están viendo nuevas técnicas policiales que aprovechan otro tipo de ciencias, como la psicología y la sociología.
Los investigadores le pidieron a Kim Rosmo que hiciera un perfil geográfico del asesino. Rosmo era un ex detective de la policía canadiense que había inventado el programa informático que se utiliza. Con los asesinatos en serie y de desconocidos hay un problema de exceso de información. Demasiados sospechosos y demasiadas pistas. Son listas con cientos o miles de datos. Es como el clásico problema de la aguja en el pajar. Sabemos que está ahí, pero ¿por dónde empezamos? Rosmo cree que los criminales actúan a una distancia predecible de su lugar de residencia. Así que introdujo todos los lugares donde se habían producido los tiroteos en su programa de ordenador, que contiene información acumulada sobre miles de casos anteriores. Los criminales son perezosos, pero los criminales tampoco quieren cometer los crímenes demasiado cerca de sus casas, así que queda una zona vacía alrededor. Pero hay un punto en el que su deseo de actuar en una zona concreta se equilibra con su deseo de mantener el anonimato. El ordenador muestra dónde se produce ese equilibrio. El sistema informático efectúa todos los cálculos, hasta 1 millón de cálculos, y genera una zona de riesgo. Un mapa en 3 dimensiones que muestra los lugares más probables donde pueda estar el domicilio. Las escenas del crimen se muestran en amarillo o en verde. El lugar de residencia más probable del sujeto se muestra en rojo o en naranja. La policía también pidió al FBI un perfil de comportamiento del francotirador. El punto fuerte y el punto débil de los perfiles de comportamiento es que se basan fundamentalmente en el estudio de individuos que han cometido crímenes con anterioridad, y lo que se hace es identificar los puntos en común. Basándose en hechos criminales anteriores, los expertos en perfiles de comportamiento dicen que el asesino en serie suele ser un varón de raza blanca, de 20 o 30 y tantos años, con estudios de secundaria y que suele estar divorciado. Un perfil de comportamiento no resuelve un crimen. Hacen falta pruebas físicas o testigos o una confesión para hacer eso. La ciencia es importante, la ciencia nos ayuda, pero que la gente hable con la gente y consiga información es nuestra mejor baza. Pero la policía estaba segura de una cosa: el asesino o asesinos estaban viendo las noticias. Es habitual que sigan las noticias. Y hasta suelen participar en la investigación de alguna forma. Es algo que alimenta a su ego. Así que pudo haber estado atento cuando el jefe Moose aseguraba al público que los niños de la comunidad estaban a salvo. Las autoridades del condado de Montgomery dicen que mañana será una jornada normal de clases. El 7 de octubre, el francotirador disparaba hiriendo a un joven de 8º curso cuando iba al instituto. Los padres angustiados se preguntaban si de verdad estaban sus hijos a salvo. Estoy contento porque papá ha venido a buscarme. Él quería que viniera a recogerle y que le llevara a casa. Todas las víctimas eran inocentes y estaban indefensas. Pero ahora se ha rebasado la raya, porque nuestros hijos no se merecen esto. La idea de ver a madres acompañando a sus hijos a la escuela para protegerles del ataque de un francotirador no es la América que yo conozco. En una zona boscosa a 150 metros del instituto, la policía encontró la capucha de un bolígrafo, un casquillo de bala y una carta del tarot, las que se usan para adivinar el futuro. El casquillo era del calibre .223, una munición muy corriente que puede usarse con muchos tipos de rifle. El asesino dejó la carta de la muerte con unas palabras escritas. Querido señor policía, yo soy Dios. Durante los días siguientes hubo 3 víctimas más. Dean Myers, de 53 años, fue asesinado en una gasolinera cerca de Manassas, Virginia. Después, Kenneth Bridges en otra gasolinera de Fredericksburg, Virginia, con un agente de policía a solo 50 metros de él. Y además, una analista del FBI, Linda Franklin, también moría asesinada en el aparcamiento de una ferretería. Los testigos seguían diciendo haber visto una furgoneta o camioneta blanca en el lugar donde se habían producido los disparos. He ordenado que se pongan todos los recursos del gobierno federal al servicio de las autoridades locales para capturar a esa persona. Una de las herramientas del gobierno era un avión militar de reconocimiento capaz de detectar incluso el fogonazo de un rifle cuando se dispara. Pero no sirvió de nada. El siguiente tiroteo se produjo lejos de la zona vigilada.
Un hombre resultaba herido de bala a la entrada de un restaurante en Ashland, Virginia, a 150 kilómetros de Washington. Estaba dispuesto a cambiar de sistema por lo que escuchaba en los medios. Eso es lo que nos indica que estaba tomando nota de todo y que lo tenía todo bien estudiado. Entre unos árboles cerca del restaurante, el francotirador dejó otro mensaje con una advertencia para las autoridades. Después de disparar contra la 12ª víctima en una horrible serie de crímenes, el francotirador dejó otra nota. Era una carta de 4 páginas dentro de una bolsa de plástico junto con un casquillo de bala. En la carta exigía que se ingresaran $10 millones en la cuenta de una tarjeta de crédito a nombre de un conductor de autobús de Arizona, al que le habían robado la cartera antes de los ataques. Después de 10 o 12 muertes, de repente decide que quiere dinero. Yo creo que lo del dinero es algo secundario. Estaba pensando, aquí el que manda soy yo. Harán lo que yo les diga. Tengo la vida y la muerte en mis manos. ¿Por qué no pedir $10 millones? ¿Por qué no pedir 1.000 millones? Lo que suele acabar con este tipo de gente es su narcisismo. Basta con darles cuerda suficiente para que se cuelguen ellos mismos. Al final se vuelven demasiado gallitos. La carta estaba mal redactada y con faltas de ortografía, y en la 4ª página empleaba el término nosotros, lo que indicaba que podía haber más de una persona implicada. En la carta contenía la advertencia de que si no se cumplían las exigencias habría más asesinatos. Sí, le han disparado. Está aquí tumbado. Dense prisa, por favor. Tienen que ayudarnos. Estamos en el autobús. A la mañana siguiente, Conrad Johnson, de 35 años, fue asesinado al bajar de un autobús. Y se encontró otra nota parecida a la anterior en una zona arbolada cercana al lugar de los hechos. Los francotiradores intentaron establecer contacto con los investigadores varias veces a través de la línea caliente abierta para el caso. En su mayoría eran mensajes que decían, llamadme Dios. Pero fue otra comunicación que establecieron, la que delataría a los asesinos. El francotirador había llamado a un sacerdote católico de Ashland, Virginia, pidiendo perdón por todas las muertes ocurridas. Pero además, también recordó un asesinato que había cometido en Montgomery, Alabama. Curiosamente, la policía de Montgomery, Alabama, tenía un caso de homicidio sin resolver. Un mes antes, 2 empleados de una tienda de licores habían resultado heridos de bala cuando estaban cerrando el establecimiento. Uno de ellos moriría más tarde. Kelly Adams sobrevivió a las heridas, pero no llegó a ver al autor de los disparos. Podría estar muerta. Ya no confío en nada, ni en nadie. Los testigos dijeron haber visto a uno de los sospechosos perder una revista mientras huía de la escena del crimen. Los expertos forenses de Alabama analizaron la revista utilizando varias técnicas distintas como polvos magnéticos y nidrina. Y también emplearon pegamento. Dentro de una cabina herméticamente cerrada, se calienta una pequeña cantidad de pegamento hasta que se vaporiza y se adhiere a las sustancias orgánicas. Con esas técnicas se encontraron varias huellas útiles que las autoridades federales introdujeron en un sistema informático llamado AFIS. El AFIS es lo que llamamos el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares. Es decir, es un programa informático que escanea huellas y después las compara. El ordenador hace millones de comparaciones que un ser humano tardaría años en hacer y utiliza varias bases de datos del gobierno. En la base de datos de inmigración, los investigadores encontraron lo que buscaban. Las huellas dactilares de la revista pertenecían a Lee Boyd Malvo, de 17 años de edad, que era un inmigrante de Jamaica. La policía descubriría más tarde que le apodaban Sniper, francotirador, un mote que le puso el hombre que salía con la madre de Malvo, John Muhammad, de 41 años. Malvo y Muhammad habían estado viviendo en esta casa de Tacoma, Washington. Los vecinos dijeron haber oído disparos en el jardín trasero de la casa. Lee Boyd Malvo y John Muhammad ahora eran los principales sospechosos. Pero, ¿dónde estaban? ¿Y podrían ser detenidos antes de que volvieran a matar? Una llamada del asesino, una huella dactilar de la portada de una revista, y las pruebas de balística habían llevado a la policía hasta 2 sospechosos.
Lee Boyd Malvo, de 17 años de edad, y John Muhammad, de 41. Después de consultar con el departamento de tráfico, averiguaron que Muhammad tenía un Chevrolet Caprice del 90 con matrícula de Nueva Jersey, información que se facilitó a los medios de comunicación. Pedimos a los ciudadanos que nos llamen si tienen alguna información sobre el paradero de Muhammad o cualquier información que puedan utilizar los investigadores para localizar a ese individuo. Unas horas después, un camionero vio el coche en una estación de descanso de la autopista. La policía detuvo a Malvo y a Muhammad sin complicaciones. Los dos habían estado durmiendo en el coche. Pero en el maletero, la policía encontró un rifle Bassmaster semiautomático con un pequeño trípode y una mira telescópica. En el coche también había un ordenador portátil y un sistema de posicionamiento global, o GPS. Los satélites que están en órbita pueden localizar instantáneamente cualquier coche que tenga un GPS y proporcionarle mapas de la zona para encontrar la mejor ruta de escape. En el ordenador portátil había borradores de cartas con una redacción parecida a la de los comunicados anteriores de los francotiradores. En el ordenador también estaban marcados los puntos donde se habían producido los ataques, algunos con una calavera y 2 tibias. Y los investigadores también encontraron una lista con el encabezado: personas que morirán luego. En ella aparecía el sacerdote de Ashland, Virginia, y otra persona de una emisora de radio local. El rifle que estaba en el coche de Muhammad fue enviado a la central de la ATF al jefe de departamento Walter Dandridge. Los investigadores quieren esta información cuanto antes. Y las estrías del cañón del rifle coincidían con las marcas de los fragmentos de bala extraídos de las víctimas. Los resultados de las pruebas forenses del arma encontrada en el vehículo ocupado por Muhammad demuestran claramente que se trata del arma homicida. Las únicas huellas que había en el rifle eran las de Lee Boyd Malvo. Sin embargo, encontraron ADN de los dos sospechosos en algunas zonas de la mira telescópica del arma homicida. El ADN de Malvo también estaba en la capucha de bolígrafo encontrada cerca del instituto. Y había ADN de Muhammad en la bolsa de plástico que contenía la carta que apareció en Ashland, Virginia. El coche estaba preparado para ocultar la actividad de los francotiradores. Para mostrar cómo lo hicieron, Crímenes Imperfectos consiguió un coche idéntico y se hicieron las mismas modificaciones que presentaba el coche del francotirador. Había un agujero de 10 centímetros. En el maletero se había cortado una parte del asiento trasero. Como vemos en esta demostración, sería fácil para alguien meterse en el maletero y disparar a través del agujero. Esto es lo que se vería mirando a través de la mira telescópica del rifle. Eso, combinado con la protección de disparar desde el maletero de un coche y un conductor para abandonar la escena del crimen, basta para entender cómo pudieron escapar tan limpiamente. Aunque hubiera habido un policía cerca del coche, no habría notado nada sospechoso. El fogonazo del disparo no podría haber sido detectado por el avión de reconocimiento. El perfil geográfico indicaba que los francotiradores vivían cerca del primer grupo de víctimas. Y en cierta forma así era. El búnker móvil, que era su casa, les permitía llegar a la zona de equilibrio que indicaba el perfil geográfico, cerca de casa, pero manteniendo el anonimato. Pero aún quedaba el porqué de tantas muertes. Tiene que haber un motivo. La gente no sale por las buenas a matar personas. La ex esposa de Muhammad cree que sabe por qué. Según ella, los asesinatos podrían haber sido una tapadera para que cuando Muhammad la matara a ella pareciera otra víctima más del francotirador. La mujer de Muhammad vivía en Maryland, cerca de la zona de riesgo que se había identificado como la zona de equilibrio, según el programa de perfiles geográficos. Las pruebas forenses son lo más importante para resolver un caso. Los de perfiles geográficos no son clarividentes. Nosotros no jugamos a eso. Nosotros hacemos un trabajo serio de investigación. John Muhammad y Lee Boyd Malvo fueron juzgados y condenados por 2 acusaciones de asesinato premeditado. Muhammad también fue condenado por conspiración para cometer asesinato y uso indebido de armas de fuego.
Muhammad fue condenado a muerte. Malvo fue condenado a cadena perpetua. En los tribunales, cada vez se piden más pruebas concluyentes. Y la ciencia forense y de balística es lo que más nos ayuda a conseguir esas pruebas, porque no cabe error cuando se relaciona una bala concreta con un arma concreta. Es como coger a alguien con una pistola humeante en la mano.